música que te enerva, te remece. México lindo y querido. Cuando fui a México la primera vez, como creo que llegamos todos, abrumados, obnubilados, encandilados por el fulgor cultural musical de México. Lógicamente que de las primeritas paradas fue a la Plaza Garibaldi y en una madrugada, amaneciendo, pues, escuché esa de representación. Ahí está por el Mariachi Vargas de Tenochtitlán, porque hay diferentes mariachis Vargas y México en todo es un menestrone culturales de universal dimensión. Me cae de perlas esta energizante cortina musical en la oportunidad de referirme a un tema sombrío, languroso, digamos detestable, pero que debemos verlo en la perspectiva humanística, sociológica de todos los tópicos tratados aquí en Redimensión, porque en 2012 finalmente sepultaron en su región natal a una de las mujeres más desgraciadas por la naturaleza, desgraciadas por la vida, por su familia, por la indolencia del ser humano hacia los semejantes, por el abuso de género, porque ya veremos cómo de relieve todo el tiempo en el maltrato, el escarnio, viva y muerta de esta pobrecilla alma. Estuvo de relieve el tema que era una mujer, mujer indígena, mujer pobre, mujer abusada, porque Julia Pastrana, como se llamó, quien nació en Sinaloa en 1834 y murió a 26 añitos de edad en Moscú en 1860, nació con una condición especial. Ella tenía un rarísimo hirsutismo, es decir, estaba cubierta de vello, vello prominente, vello grueso, pelo desde la frente hasta la puntilla de los pies. Esa enfermedad entonces era poco conocida, luego la ciencia médica la ha escudriñado mejor. Le decía que en 2012, finalmente, 150 años después, 152 años después de su temprana defunción, el Estado mexicano, por medio de la gobernación y las autoridades municipales, le ha rendido cristiana sepultura, llamémoslo así, y homenaje de respeto a una figura trágica, desgraciada. No me alcanzan los calificativos para describir la inhumana situación a la que fue sometida esta mujer desde niña y mucho después de la muerte, que sencillamente tenía un defecto congénito. Ella había nacido con algo que se llama hipertricosis lanuginosa, lanugo, viene del cabello ese que recubre al bebé antes de nacer, congénita antes de nacer. Y a mano derecha ven ustedes de los primeros afiches, pósters comerciales, mercantilistas, que usaron en vida de ella para promocionarla. Decían, no descrito, inconcebible. Eso sí la llamaban Miss Julia Pastrana, porque aunque la publicitaban como la mujer mono, la mujer gorila, el eslabón perdido, resulta que ella era una cantante lírica de excepcionales dotes, tocaba la guitarra, la armónica, que es como nosotros la conocemos, bailaba con un ritmo muy acompasado, hacía acrobacias en el escenario, y habiendo nacido no hispanoparlante, porque ella hablaba la lengua de su etnia paiute, ella es indígena de nacimiento, llegó a hablar varios idiomas, leía muchísimo, y cuando al psicoanalista Sigmund Freud le tocó la oportunidad de hablar con ella, lo que se impresionó fue de su talento. Ni a Freud ni a Charles Darwin le llamó mucho la atención el pelo ni la condición simiesca que le adjudicaban los demás, lo que veía el mundo en ella, sino que los sabios veían lo que había que ver, la inteligencia, su voz de mezzosoprano. No fue así con otros personajes infames, mediocres. Fíjense que siempre me cuesta mucho encontrar la foto del mediocre, del malnacido de turno en cada uno de estos episodios de Redimensión.
Por ejemplo, este médico Alexander Mott, quien era una autoridad reputada en su época, un médico neoyorquino, quien cuando se la llevaron a que la estudiara, dijo algo así, que era un híbrido, que él garantizaba que era un híbrido entre humano y orangután. Es decir, que quizás la mamá debió ser una mona o el papá el mono, porque allí se ve la enorme ignorancia de quien decía ser científico y no trabajaba con el método científico, que no había ninguna evidencia que la sufrida mujer, ni la habría jamás, pudiera ser fruto de una unión contra natura. Decían que tenía dos hileras de dientes, y eso era falso. Residente tenía prognatismo, que es una cualidad muy normal hoy en día, de gente que tiene la mandíbula muy salida. Esa mandíbula todavía la exhiben hoy en día en el Real Colegio de Cirujanos de Londres, porque todo lo de esta pobrecilla alma fue tan escarnecido, tan instrumentalizado. Ya les decía que el gran Charles Darwin, el padre de la teoría de la creatividad, de la evolución, ha salvado al género humano, que escarneció, vilipendió de las miles maneras a este pobre alma, porque él destacó su condición artística y sí dijo, bueno, tiene una rareza física. Debo decir que ella en vida, en sus escasos 26 años de vida, fue una celebridad mundial. Bueno, porque antes, ahora, siempre, el ser humano ha buscado escarnecer a los demás. Burlarse del mocho, del manco, del jorobado, del tuerto, del visco, del que tiene algún defecto físico. Y poco a poco, a medida que envejezco, más me doy cuenta que esos minusválidos son los más válidos, los más productivos, los más talentosos. En el caso de doña Julia Pastrana, cuesta llamarla doña, pero es que fue una mujer tan grande, porque ella se empinó. Miren, vamos a recapitular un momento los abismos que ella tiene que cruzar. Primero el de la lengua, aprender a hablar el español. Luego que chiquita, los indígenas, cosa rara, fueron incompasivos con ella. La vendieron. Pasó alguien por la aldea donde ella estaba y se la vendieron. El que la vendió la crió como un mono en su casa. Y luego llegó a la casa del gobernador sinaloense, quien le consiguió un apellido por allí, y más adelante la vendieron, siendo todavía niña, a unos empresarios artísticos, porque desde el principio el ojo avisor mercantilista vio que allí había la oportunidad de ganar mucho dinero mostrándola, exhibiéndola, de ser posible hasta desnuda o teniendo relaciones con otros monos, porque es que estaba el tema. Pero, ¿cómo son las cosas? Ella cultiva la voz, cultiva el talento. Y si les cuento que ella llegó a casarse, como cantaba Rocío Dúrcal, vestido de blanco, y que hay hoy en día una película que no la he logrado conseguir, la premura del programa no me dio tiempo, que se llama la Doña Simia, en italiano, y ahí está un fotograma de los artistas que representaron la película en su momento, son Annie Girardot y Hugo Tognazzi. Trataron de hacer un episodio de mofa de algo que fue una de las tragedias más dolorosas, execrables, asqueantes que he leído yo en mi vida entera de lector de periódico. Porque el que se casó con ella fue su verdugo, el que la sometió después de muerta a toda serie de vejámenes. Ahí está, esta foto, muy profusa en su época, que constituye ya por sí misma la foto una profanación de un cadáver, muestra que sí fue una mujer perfectamente. Es más, miren la dimensión de los pechos, porque ella, cargada de pelo, fue una mujer sensual, sexual, de alguna manera sexy, y yo solo entiendo así que ella pudiera ayuntarse, tener connubio, relaciones con el empresario que la compró, la patrocinó, la preñó y luego la vendió y la ultrajó después de muerta. Recién muertecita, él, el empresario, el demonio de turno, se la vendió al Instituto Anatómico de Moscú, donde la exhibían, ya ven ustedes de qué manera la mostraban, pero aquí no acaba
mejor dicho, aquí recomienza la tercera etapa de la vida de tan infeliz personaje. Porque les he contado que el empresario se casa con ella. ¿Y por qué se casa? Es que se enamoró. Bueno, ustedes saben que la feniletilamina, como me explica mi buen amigo José Luis González, es la que nos impulsa sexualmente. Yo pienso que ella generaba esos neurotransmisores y él que estaba en calor con ella sintió. Y además que el tipo, ya verán ustedes la dimensión psicológica, emocional, el trastorno del personaje, se ayunta con ella y ella sale y nace un niño. Y el niño vive 5 días. Pero cuando el niño nace, ya están cobrando, el padre está cobrando entrada para mostrar al hijo, porque el hijo nació con algo de la anuginosidad, de la extrema capilaridad de la madre. Ahora, imaginemos si fue el ambiente no aséptico de un niño mostrado en un circo desde nacer, o la misma tasa de morbilidad, de mortalidad infantil que era altísima en la época, en 1860, se muere el niño y lógicamente se muere la mamá a los 5 días también de una terrible depresión. Siempre la mujer con esa depresión postparto, como está de débil, imagínense que se le muere el niño. Y además, en el parto de ella hubo espectadores que pagaron una fortuna. Los demonios estaban todos sueltos. Iban a ver al monstruo que estaba pariendo, pero los monstruos eran ellos, aquella era un pobre alma perdida en todas las desgracias juntas. Y lo peor es que no alcanzo a imaginarme que pueda ser peor, es que aún el cuerpo del bebecito, del neonato que apenas vivió 5 años, lo escarnecieron, lo mostraron, lo profanaron, lo instrumentalizaron, no le dieron nunca sepultura. Es más, el niño desaparece insepulto por los siglos, porque aquí comienza la trama más draculiana, espantosa, macabra de todo el episodio. Resulta que el bárbaro manda disecar los cadáveres. Primero, con un juicio por medio, se los quita al Instituto Anatómico de Moscú. Y él los prepara. Ahora miren cómo arma con cera, con los precarios mecanismos de disección de la época, cómo arma un muñeco de su esposa y del niño. Y va a exhibirlos en carteles y momificados, va a hacer giras por Europa entera. Algunas sociedades ilustres como la inglesa no le aceptaron el macabro espectáculo. Pero él va a vivir, digamos, el resto de su maldita existencia, de su vida maldita, hablo del viudo que es el monstruo, mostrando, cobrando taquilla para mostrar los cuerpos de la infeliz mujer, que aquí tengo como si fuera sacada de un museo de cero, de una galería del terror. Así eran los cuerpos profanados, el bebecito, chico, y no había autoridad en la época. Qué salvaje, qué inhumano fue el ser humano durante 50 siglos, chico. ¿Ah? Bienvenida la guerra mundial y todo lo que costó tantas víctimas y que nos obligó a ver la vida de otra manera. Porque entonces había como un circo ambulante que andaba en épocas anduvo por Alemania, en épocas estuvo por media Rusia. Ahí está una estampa, el monstruo que se llamó Theodor Lenz, mostrando la estampa de la mujer y el niño disecados. Pero aquí no acaba la insania mental del personaje. Resulta que él va a cumplir un periplo, vende los cuerpos, los recupera. En algún momento, imagínense que consigue una mujer también peluda que la están exhibiendo en un circo por allá. Y el loco Theodor Lenz va y se casa con la otra peludita. Y dice que es la hermana menor de Julia Pastrana. Esta otra pobre mujer se llamaba Zenora Pastrana. En verdad está lo que tenía un hirsutismo secundario, la cual que tiene muchas mujeres. Desde que ya no tenía tanto cabello como el otro, se dejaba crecer la barba porque con esto cobraba dinero. La mostraban en circos como la hermana menor de Julia Pastrana, de la mujer mono. Se casa con el mismo monstruo, pero esta no tiene tan mala suerte. Esta acompaña al monstruo cuando el monstruo enferma, se agrava de la locura que debió padecer la vida entera y termina su vida en un hospital psiquiátrico, en un manicomio de la época, comiendo excrescencias como debió vivir la vida entera. Esta Zenora Pastrana agarra los cadáveres, porque al fin y al cabo ella es la heredera, los cadáveres de su antecesora en el cargo, no digo de esposa, sino de explotada por el monstruo, y los vende más adelante, y de esa manera van a llegar a territorio
noruego, y en territorio noruego, abrevio la narración para contarle que los nazis, dentro de esa especulación constante que rodeó la dominación hitleriana, especularon qué hacer con los cadáveres y en el caminito los anduvieron alquilando y mostrando. De tal manera que durante siglo y medio los cuerpos de la pobre mujer que en vida fue Julia Pastrana y del niño se fueron exhibiendo por media Europa. Luego, en una exhibición que pretendieron hacer en Estados Unidos, el público protestó y tuvieron que cancelar el macabro espectáculo. Abrevio esta dolorosa, asquerosa narración para contarles que finalmente terminan los cuerpos depositados en el Instituto Anatómico de Oslo, Noruega. Allá por el efecto del tiempo, el cuerpecito del niño se desmoronó, lo tiraron a un basurero donde los roedores quizás se los comieron. El cuerpo de la madre, al fin y al cabo más grande, permaneció insepulto hasta que la heroína de esta película, que es una bella mujer por todos los aspectos, llamada Laura Anderson Barbata, una artista intelectual mexicana, conoció el caso porque vio referencialmente el cadáver y se embraguetó en los últimos años a lograr que Julia Pastrana fuese sepultada. No lo logró tan fácilmente. Me dio una reclamación diplomática, me dio diferentes diligencias. Al fin, para 2012, se logró la repatriación y la dignificación de una mujer que por muchas razones es el símbolo universal de la mujer pobre, discriminada, abusada, tratada sin piedad alguna, viva y muerta. Julia Pastrana, mujer pobre, mujer feíta por fuera, linda y talentosa por dentro, mujer indígena, mujer abusada, madre sacrificada. Y yo con este programa que hago a veces al borde del llanto, he querido rendirle homenaje de admiración, de respeto a todas las Julias Pastranas que andan por allí, por el mundo, cargando los pelitos propios y los pecados ajenos. El dolor debe nacer en un mundo tan salvaje, tan bárbaro, el mundo de fieras que masacró y respetó de tal manera a un angelito divino llamado Julia Pastrana. Regresamos en breve con más de Redimensión.
música que te enerva, te remece. México lindo y querido. Cuando fui a México la primera vez, como creo que llegamos todos, abrumados, obnubilados, encandilados por el fulgor cultural musical de México. Lógicamente que de las primeritas paradas fue a la Plaza Garibaldi y en una madrugada, amaneciendo, pues, escuché esa de representación. Ahí está por el Mariachi Vargas de Tenochtitlán, porque hay diferentes mariachis Vargas. Y México en todo es un menestrone culturales de universal dimensión. Me cae de perlas esta energizante cortina musical en la oportunidad de referirme a un tema sombrío, languroso, digamos detestable, pero que debemos verlo en la perspectiva humanística, sociológica de todos los tópicos tratados aquí en Redimensión, porque en 2012 finalmente sepultaron en su región natal a una de las mujeres más desgraciadas por la naturaleza, desgraciadas por la vida, por su familia, por la indolencia del ser humano hacia los semejantes, por el abuso de género, porque ya veremos cómo de relieve todo el tiempo en el maltrato, el escarnio, viva y muerta de esta pobrecilla alma. Estuvo de relieve el tema que era una mujer, mujer indígena, mujer pobre, mujer abusada, porque Julia Pastrana, como se llamó, quien nació en Sinaloa en 1834 y murió a 26 añitos de edad en Moscú en 1860, nació con una condición especial. Ella tenía un rarísimo hirsutismo, es decir, estaba cubierta de vello, vello prominente, vello grueso, pelo desde la frente hasta la puntilla de los pies. Esa enfermedad entonces era poco conocida, luego la ciencia médica la ha escudriñado mejor. Le decía que en 2012, finalmente, 150 años después, 152 años después de su temprana defunción, el Estado mexicano, por medio de la gobernación y las autoridades municipales, le ha rendido cristiana sepultura, llamémoslo así, y homenaje de respeto a una figura trágica, desgraciada. No me alcanzan los calificativos para describir la inhumana situación a la que fue sometida esta mujer desde niña y mucho después de la muerte, que sencillamente tenía un defecto congénito. Ella había nacido con algo que se llama hipertricosis lanuginosa, lanugo, viene del cabello ese que recubre al bebé antes de nacer, congénita antes de nacer. Y a mano derecha ven ustedes de los primeros afiches, pósters comerciales, mercantilistas, que usaron en vida de ella para promocionarla. Decían, no descrito, inconcebible. Eso sí la llamaban Miss Julia Pastrana, porque aunque la publicitaban como la mujer mono, la mujer gorila, el eslabón perdido, resulta que ella era una cantante lírica de excepcionales dotes, tocaba la guitarra, la armónica, que es como nosotros la conocemos, bailaba con un ritmo muy acompasado, hacía acrobacias en el escenario, y habiendo nacido no hispanoparlante, porque ella hablaba la lengua de su etnia paiute, ella es indígena de nacimiento, llegó a hablar varios idiomas, leía muchísimo, y cuando al psicoanalista Sigmund Freud le tocó la oportunidad de hablar con ella, lo que se impresionó fue de su talento. Ni a Freud ni a Charles Darwin le llamó mucho la atención el pelo ni la condición simiesca que le adjudicaban los demás, lo que veía el mundo en ella, sino que los sabios veían lo que había que ver, la inteligencia, su voz de mezzosoprano. No fue así con otros personajes infames, mediocres. Fíjense que siempre me cuesta mucho encontrar la foto del mediocre, del malnacido de turno en cada uno de estos episodios de Redimensión.
Por ejemplo, este médico Alexander Mott, quien era una autoridad reputada en su época, un médico neoyorquino, quien cuando se la llevaron a que la estudiara, dijo algo así, que era un híbrido, que él garantizaba que era un híbrido entre humano y orangután. Es decir, que quizás la mamá debió ser una mona o el papá el mono, porque allí se ve la enorme ignorancia de quien decía ser científico y no trabajaba con el método científico, que no había ninguna evidencia que la sufrida mujer, ni la habría jamás, pudiera ser fruto de una unión contra natura. Decían que tenía dos hileras de dientes, y eso era falso. Residente tenía prognatismo, que es una cualidad muy normal hoy en día, de gente que tiene la mandíbula muy salida. Esa mandíbula todavía la exhiben hoy en día en el Real Colegio de Cirujanos de Londres, porque todo lo de esta pobrecilla alma fue tan escarnecido, tan instrumentalizado. Ya les decía que el gran Charles Darwin, el padre de la teoría de la creatividad, de la evolución, ha salvado al género humano, que escarneció, vilipendió de las miles maneras a este pobre alma, porque él destacó su condición artística y sí dijo, bueno, tiene una rareza física. Debo decir que ella en vida, en sus escasos 26 años de vida, fue una celebridad mundial. Bueno, porque antes, ahora, siempre, el ser humano ha buscado escarnecer a los demás. Burlarse del mocho, del manco, del jorobado, del tuerto, del visco, del que tiene algún defecto físico. Y poco a poco, a medida que envejezco, más me doy cuenta que esos minusválidos son los más válidos, los más productivos, los más talentosos. En el caso de doña Julia Pastrana, cuesta llamarla doña, pero es que fue una mujer tan grande, porque ella se empinó. Miren, vamos a recapitular un momento los abismos que ella tiene que cruzar. Primero el de la lengua, aprender a hablar el español. Luego que chiquita, los indígenas, cosa rara, fueron incompasivos con ella. La vendieron. Pasó alguien por la aldea donde ella estaba y se la vendieron. El que la vendió la crió como un mono en su casa. Y luego llegó a la casa del gobernador sinaloense, quien le consiguió un apellido por allí, y más adelante la vendieron, siendo todavía niña, a unos empresarios artísticos, porque desde el principio el ojo avisor mercantilista vio que allí había la oportunidad de ganar mucho dinero mostrándola, exhibiéndola, de ser posible hasta desnuda o teniendo relaciones con otros monos, porque es que estaba el tema. Pero, ¿cómo son las cosas? Ella cultiva la voz, cultiva el talento. Y si les cuento que ella llegó a casarse, como cantaba Rocío Dúrcal, vestido de blanco, y que hay hoy en día una película que no la he logrado conseguir, la premura del programa no me dio tiempo, que se llama La Doña Simia, en italiano. Y ahí está un fotograma de los artistas que representaron la película en su momento, son Annie Girardot y Hugo Tognazzi. Trataron de hacer un episodio de mofa de algo que fue una de las tragedias más dolorosas, execrables, asqueantes que he leído yo en mi vida entera de lector de periódico. Porque el que se casó con ella fue su verdugo, el que la sometió después de muerta a toda serie de vejámenes. Ahí está, esta foto, muy profusa en su época, que constituye ya por sí misma la foto una profanación de un cadáver, muestra que sí fue una mujer perfectamente. Es más, miren la dimensión de los pechos, porque ella, cargada de pelo, fue una mujer sensual, sexual, de alguna manera sexy, y yo solo entiendo así que ella pudiera ayuntarse, tener connubio, relaciones con el empresario que la compró, la patrocinó, la preñó y luego la vendió y la ultrajó después de muerta. Recién muertecita, él, el empresario, el demonio de turno, se la vendió al Instituto Anatómico de Moscú, donde la exhibían, ya ven ustedes de qué manera la mostraban, pero aquí no acaba
mejor dicho, aquí recomienza la tercera etapa de la vida de tan infeliz personaje. Porque les he contado que el empresario se casa con ella. ¿Y por qué se casa? Es que se enamoró. Bueno, ustedes saben que la feniletilamina, como me explica mi buen amigo José Luis González, es la que nos impulsa sexualmente. Yo pienso que ella generaba esos neurotransmisores y él que estaba en calor con ella sintió. Y además que el tipo, ya verán ustedes la dimensión psicológica, emocional, el trastorno del personaje, se ayunta con ella y ella sale y nace un niño. Y el niño vive 5 días. Pero cuando el niño nace, ya están cobrando, el padre está cobrando entrada para mostrar al hijo, porque el hijo nació con algo de la anuginosidad, de la extrema capilaridad de la madre. Ahora, imaginemos si fue el ambiente no aséptico de un niño mostrado en un circo desde nacer, o la misma tasa de morbilidad, de mortalidad infantil que era altísima en la época, en 1860, se muere el niño y lógicamente se muere la mamá a los 5 días también de una terrible depresión. Siempre la mujer con esa depresión postparto, como está de débil, imagínense que se le muere el niño. Y además, en el parto de ella hubo espectadores que pagaron una fortuna. Los demonios estaban todos sueltos. Iban a ver al monstruo que estaba pariendo, pero los monstruos eran ellos, aquella era un pobre alma perdida en todas las desgracias juntas. Y lo peor es que no alcanzo a imaginarme que pueda ser peor, es que aún el cuerpo del bebecito, del neonato que apenas vivió 5 años, lo escarnecieron, lo mostraron, lo profanaron, lo instrumentalizaron, no le dieron nunca sepultura. Además, el niño desaparece insepulto por los siglos, porque aquí comienza la trama más draculiana, espantosa, macabra de todo el episodio. Resulta que el bárbaro manda disecar los cadáveres. Primero, con un juicio por medio, se los quita al Instituto Anatómico de Moscú. Y él los prepara. Ahora miren cómo arma con cera, con los precarios mecanismos de disección de la época, cómo arma un muñeco de su esposa y del niño. Y va a exhibirlos en carteles y momificados, va a hacer giras por Europa entera. Algunas sociedades ilustres como la inglesa no le aceptaron el macabro espectáculo. Pero él va a vivir, digamos, el resto de su maldita existencia, de su vida maldita, hablo del viudo que es el monstruo, mostrando, cobrando taquilla para mostrar los cuerpos de la infeliz mujer, que aquí tengo como si fuera sacada de un museo de cero, de una galería del terror. Así eran los cuerpos profanados, el bebecito, chico, y no había autoridad en la época. Qué salvaje, qué inhumano fue el ser humano durante 50 siglos, chico. ¿Ah? Bienvenida la guerra mundial y todo lo que costó tantas víctimas y que nos obligó a ver la vida de otra manera. Porque entonces había como un circo ambulante que andaba en épocas anduvo por Alemania, en épocas estuvo por media Rusia. Ahí está una estampa, el monstruo que se llamó Theodor Lenz, mostrando la estampa de la mujer y el niño disecados. Pero aquí no acaba la insania mental del personaje. Resulta que él va a cumplir un periplo, vende los cuerpos, los recupera. En algún momento, imagínense que consigue una mujer también peluda que la están exhibiendo en un circo por allá. Y el loco Theodor Lenz va y se casa con la otra peludita. Y dice que es la hermana menor de Julia Pastrana. Esta otra pobre mujer se llamaba Zenora Pastrana. En verdad está lo que tenía un hirsutismo secundario, la cual que tiene muchas mujeres. Desde que ya no tenía tanto cabello como el otro, se dejaba crecer la barba, porque con esto cobraba dinero. La mostraban en circos como la hermana menor de Julia Pastrana, de la mujer mono. Se casa con el mismo monstruo, pero esta no tiene tan mala suerte. Esta acompaña al monstruo cuando el monstruo enferma, se agrava de la locura que debió padecer la vida entera y termina su vida en un hospital psiquiátrico, en un manicomio de la época, comiendo excrescencias como debió vivir la vida entera. Esta Zenora Pastrana agarra los cadáveres, porque al fin y al cabo ella es la heredera, los cadáveres de su antecesora en el cargo, no digo de esposa, sino de explotada por el monstruo, y los vende más adelante, y de esa manera van a llegar a territorio
noruego, y en territorio noruego, abrevio la narración para contarle que los nazis, dentro de esa especulación constante que rodeó la dominación hitleriana, especularon qué hacer con los cadáveres y en el caminito los anduvieron alquilando y mostrando. De tal manera que durante siglo y medio los cuerpos de la pobre mujer que en vida fue Julia Pastrana y del niño se fueron exhibiendo por media Europa. Luego, en una exhibición que pretendieron hacer en Estados Unidos, el público protestó y tuvieron que cancelar el macabro espectáculo. Abrevio esta dolorosa, asquerosa narración para contarle que finalmente terminan los cuerpos depositados en el Instituto Anatómico de Oslo, Noruega. Allá por el efecto del tiempo, el cuerpecito del niño se desmoronó, lo tiraron a un basurero donde los roedores quizás se los comieron. El cuerpo de la madre, al fin y al cabo más grande, permaneció insepulto hasta que la heroína de esta película, que es una bella mujer por todos los aspectos, llamada Laura Anderson Barbata, una artista intelectual mexicana, conoció el caso porque vio referencialmente el cadáver y se embraguetó en los últimos años a lograr que Julia Pastrana fuese sepultada. No lo logró tan fácilmente. Me dio una reclamación diplomática, me dio diferentes diligencias. Al fin, para 2012, se logró la repatriación y la dignificación de una mujer que por muchas razones es el símbolo universal de la mujer pobre, discriminada, abusada, tratada sin piedad alguna, viva y muerta. Julia Pastrana, mujer pobre, mujer feíta por fuera, linda y talentosa por dentro, mujer indígena, mujer abusada, madre sacrificada. Y yo con este programa que hago a veces al borde del llanto, he querido rendirle homenaje de admiración, de respeto a todas las Julias Pastranas que andan por allí, por el mundo, cargando los pelitos propios y los pecados ajenos. El dolor debe nacer en un mundo tan salvaje, tan bárbaro, el mundo de fieras que masacró y respetó de tal manera a un angelito divino llamado Julia Pastrana. Regresamos en breve con más de Redimensión.